En 1886 comenzó la historia de Mercedes-Benz, en una época en la que las calles aún estaban dominadas por carruajes tirados por caballos y los caminos, hechos de polvo y piedra, se estremecían con cada rueda que los recorría. Las ciudades eran caóticas, con el humo de las fábricas cubriendo el cielo y el silbido de las locomotoras de vapor marcando el ritmo del progreso. Un tiempo en el que nadie podía imaginar un mundo sin caballos, nadie excepto un hombre. Ese año Carl Benz registró la patente de su vehículo con motor de gasolina, el primer automóvil de la historia. Su invención fue recibida con escepticismo hasta 1888, cuando su esposa, Bertha Benz, sin avisarle a nadie, emprendió un viaje audaz que cambiaría el curso de la historia. Desde la invención del primer automóvil hasta su dominio en las pistas de las carreras, desde su participación en la fabricación de maquinaria bélica en la Segunda Guerra Mundial, hasta convertirse en un símbolo de lujo y excelencia en ingeniería, esta es la historia de cómo, desde aquel primer vehículo, se forjó una empresa valuada en más de 55.000 millones de euros. Prepárate para descubrir la increíble historia de Mercedes-Benz y el hombre visionario que le dio vida, Carl Benz. Carl Benz nació el 25 de noviembre de 1844 en la ciudad de Karlsruhe, en el Gran Ducado de Baden, una región que formaba parte de la Confederación Germánica. Era una época de grandes cambios en Europa, marcada por la revolución industrial y el surgimiento de nuevas tecnologías que transformarían la economía y la sociedad. Alemania en aquel entonces no era un país unificado, sino un conglomerado de estados independientes, cada uno con sus propias leyes y sistemas de gobierno. Sin embargo, la región de Baden era conocida por su enfoque progresista en educación y tecnología, lo que influyó en la futura carrera de Carl Benz. Carl era hijo de Johann Georg Benz, un maquinista ferroviario, y Josephine Bayon. Desde temprana edad, Carl se sintió fascinado por la maquinaria y la ingeniería, un interés que fue estimulado por su padre, quien trabajaba en el incipiente sistema ferroviario alemán. Lamentablemente, su vida dio un giro trágico en 1846, cuando su padre murió de neumonía a la edad de 29 años. Carl tenía solo 2 años en ese momento. La muerte de Johann Georg dejó a la familia en una situación económica difícil, ya que su salario como maquinista era el principal sustento del hogar. Josephine, viuda y con recursos limitados, tuvo que administrar cuidadosamente sus finanzas para garantizar que su hijo pudiera recibir una buena educación. A pesar de las dificultades, ella nunca dejó de apoyar el desarrollo intelectual de Carl, convencida de que el conocimiento y el trabajo arduo serían la clave para un mejor futuro. Desde muy joven, Benz destacó por su talento en matemáticas y mecánica. Durante la década de 1850, cuando Alemania experimentaba la expansión del transporte ferroviario, surgió en él un profundo interés por los sistemas de propulsión y la ingeniería mecánica. En 1860, a la temprana edad de 15 años, Carl Benz ingresó a la prestigiosa Escuela Politécnica de Karlsruhe para estudiar ingeniería mecánica. Este periodo fue crucial en su desarrollo, ya que tuvo la oportunidad de aprender de algunos de los mejores ingenieros de la época. Uno de sus profesores más influyentes fue Ferdinand Redenbacher, un ingeniero experto en diseño de máquinas y motores. Redenbacher era conocido por su enfoque riguroso en la enseñanza y por su visión sobre el potencial de las máquinas en la revolución industrial. Redenbacher jugó un papel fundamental en la vida de Carl Benz, alentándolo a pensar más allá de los conceptos tradicionales de ingeniería. La ingeniería no es solo sobre lo que ya existe, sino sobre lo que podría ser, solía decir Redenbacher, una idea que resonó profundamente en Benz. Durante sus estudios, Benz exploró el funcionamiento de las máquinas de vapor, que eran la principal fuente de energía para el transporte y la industria en la época. En aquellos años, los intentos por desarrollar vehículos autopropulsados eran más un sueño que una realidad. Se habían realizado algunos experimentos con locomotoras de vapor, como las diseñadas por Richard Trevithick en 1801 y las pruebas de Nicolas Joseph Cugnot en 1769 con su Fardier à vapeur. Sin embargo, estos primeros intentos fracasaron debido a la falta de materiales adecuados y a la ineficiencia de los motores de vapor. El transporte seguía dependiendo de carruajes tirados por caballos, mientras que las locomotoras de vapor se limitaban a los ferrocarriles. Benz, sin embargo, comenzó a imaginar un mundo donde los vehículos fueran propulsados por motores de combustión interna, una tecnología que en aquel entonces apenas estaba en sus primeras etapas de desarrollo. Inspirado por las enseñanzas de Redenbacher y su propia curiosidad,
se propuso entender a fondo los principios de la mecánica y la termodinámica para poder aplicar estos conocimientos a futuras innovaciones en el transporte. El progreso es el resultado de la determinación y la pasión por desafiar los límites de lo posible, diría más tarde en su vida, reflejando la mentalidad que lo guió desde joven. En 1864, a la edad de 19 años, Carl Benz se graduó como ingeniero mecánico, preparado para adentrarse en un mundo de posibilidades. Su formación sólida y su visión innovadora lo llevaron a trabajar en varias compañías de ingeniería, ganando experiencia en el diseño y fabricación de maquinaria. Sin embargo, su espíritu emprendedor pronto lo llevaría a tomar un rumbo diferente. En 1871, junto con su esposa Bertha Benz, fundaría su propia empresa, sentando las bases para la creación del primer automóvil moderno. En 1871, Carl Benz contrajo matrimonio con Bertha Benz, nacida Bertha Ringer, una mujer aristócrata de gran inteligencia y determinación. Bertha no solo compartía la vida de Carl, sino también su visión y pasión por la innovación. Confiando en el talento de su esposo, Bertha invirtió parte de su dote en la empresa que fundaron juntos ese mismo año, Benz y Compañía. La compañía estaba enfocada en la fabricación de motores industriales de dos tiempos, y aunque tuvo un buen comienzo, Benz nunca dejó de lado su sueño de construir un vehículo autopropulsado. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo por los automóviles. Los inversores de la empresa desconfiaban de la idea y veían más rentable continuar con la producción de motores tradicionales. Carl, firme en su visión, insistió en su proyecto, lo que eventualmente generó conflictos dentro de la empresa. A medida que las disputas aumentaban, Benz fue perdiendo poder dentro de su propia compañía, hasta quedar con una participación mínima. Incapaz de seguir desarrollando su sueño en esa empresa, tomó la difícil decisión de dejarla. En 1883, junto a Max Rose y Friedrich Wilhelm Esslinger, fundó Benz y Compañía, Rheinische Gasmotorenfabrik, una nueva empresa dedicada a la fabricación de motores de gas. Fue aquí donde finalmente pudo experimentar con motores más avanzados y diseñar un vehículo que revolucionaría la industria del transporte. El gran avance llegó en 1885, cuando Carl Benz construyó el Benz Patent Motorwagen, considerado el primer automóvil verdadero. Equipado con un motor monocilíndrico de combustión interna y una velocidad máxima de 16 km por hora, era una máquina revolucionaria para su época. Un año después, en 1886, Benz registró la patente de su invento bajo el nombre Vehículo con motor de gasolina, marcando oficialmente el nacimiento del automóvil. Sin embargo, la recepción del público fue fría. Muchos lo veían como una invención innecesaria, mucho más lenta que un caballo y con frecuentes fallos mecánicos. La falta de infraestructura, el alto costo y la escasez de combustible también dificultaron su aceptación. A pesar de estos desafíos, en 1888, Benz se convirtió en la primera persona en comercializar automóviles, aunque al principio solo la élite podía costearlos. La desconfianza del mercado era grande, pero el verdadero punto de inflexión estaba por llegar. En agosto de 1888, Bertha Benz tomó una decisión audaz que cambiaría la historia del automóvil. Con la determinación de demostrar la utilidad y viabilidad del Benz Patent Motorwagen, emprendió un viaje sin precedentes. Sin informar a su esposo, tomó el automóvil y junto a sus hijos Eugen y Richard, partió desde Mannheim con destino a Pforzheim, su ciudad natal. El recorrido de 106 kilómetros se convirtió en la primera travesía de larga distancia realizada en un vehículo motorizado. El viaje no estuvo exento de dificultades. Para empezar, el automóvil tenía una autonomía limitada y la gasolina solo se conseguía en farmacias, ya que en aquella época aún no existían estaciones de servicio. En Wiesloch, Bertha hizo una parada en la farmacia local para comprar ligroína, el único combustible disponible para el vehículo. Esta farmacia pasó a la historia como la primera gasolinera del mundo. Además del problema del combustible, el Benz Patent Motorwagen presentó varias averías mecánicas. Sin embargo, la ingeniosa Bertha supo sortear los obstáculos. Usó una horquilla de su sombrero para destapar una tubería de combustible obstruida y empleó una liga de su vestido para reparar el sistema de encendido. Cuando las pastillas de freno se desgastaron, detuvo el automóvil en una zapatería y pidió que le reforzaran las piezas de cuero, dando origen a lo que hoy conocemos como frenos de forro. Después de muchas horas de recorrido y múltiples desafíos,
Berta y sus hijos finalmente llegaron a Pforzheim, demostrando que el automóvil era un medio de transporte viable. Su hazaña no solo ayudó a mejorar el diseño del automóvil, sino que también atrajo la atención del público y los inversionistas. Berta Benz no solo fue la primera persona en conducir un automóvil de larga distancia, sino que también se convirtió en la pionera de las pruebas de automóviles en el mundo real. Su valentía y determinación fueron fundamentales para el éxito de Carl Benz y la aceptación del automóvil como una revolución en la movilidad. Gracias a este histórico viaje, el mundo comenzó a tomar en serio la invención de Benz. Las mejoras impulsadas por Berta ayudaron a optimizar el vehículo y poco después, los automóviles comenzaron a venderse con mayor éxito. Lo que una vez fue visto con escepticismo, pronto se convertiría en la base de una industria multimillonaria que cambiaría para siempre la forma en que el ser humano se desplaza. Tras el éxito del viaje de Berta y la creciente aceptación del automóvil, Benz y compañía experimentó un periodo de expansión sin precedentes. Para 1890, la compañía se había convertido en el segundo mayor fabricante de motores en Alemania, gracias a la creciente demanda de sus innovaciones tecnológicas. Ese mismo año, Carl Benz se asoció con Friedrich von Fischer y Julius Ganz, quienes aportaron capital y estrategias de mercado que permitieron que la empresa creciera aún más. Durante la siguiente década, Benz y compañía patentó diversas mejoras en sus vehículos, como sistemas de refrigeración y embragues más eficientes, lo que permitió que los automóviles fueran más confiables y accesibles. En 1893, Carl Benz presentó el modelo Benz Victoria, una versión mejorada del Patent Motorwagen. Este automóvil introdujo importantes innovaciones, como una dirección pivotante que mejoraba la maniobrabilidad y una velocidad máxima de 20 km por hora. Aunque todavía estaba lejos de la velocidad de los caballos, su estabilidad y facilidad de manejo hicieron que tuviera una mejor aceptación en el mercado. Poco después, en 1894, Benz lanzó el Benz Velo, considerado el primer automóvil producido en masa en la historia. Este modelo más accesible logró vender 1,200 unidades, estableciendo un hito en la industria automotriz. Gracias a su éxito, Benz y compañía se convirtió en la compañía automotriz más grande del mundo en el año 1900, consolidando a Carl Benz como el pionero indiscutible del automóvil moderno. A medida que Benz y compañía crecía, también lo hacía su competencia. Una de las empresas rivales más importantes de la época era Daimler Motorengesellschaft, conocida como DMG, fundada en 1890 por Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach. Daimler y Maybach eran dos ingenieros visionarios que compartían la idea de fabricar automóviles más potentes y eficientes. Daimler y Maybach fueron responsables de varias innovaciones clave en la industria automotriz. En 1885, diseñaron el primer motor de combustión interna destinado a un vehículo, conocido como el Grandfather Clock, reloj de abuelo, debido a su peculiar diseño vertical. Este avance fue crucial para el desarrollo de los primeros automóviles. También fueron pioneros en el diseño del primer camión de carga en 1896, una innovación que revolucionó el transporte de mercancías al ofrecer una alternativa más eficiente a los carruajes tirados por caballos. En 1897, DMG también fue pionera en establecer el primer servicio de taxis motorizados en el mundo, introduciendo una flota de vehículos especialmente diseñados para el transporte de pasajeros en Stuttgart. Ese mismo año, DMG introdujo el modelo Phoenix, un automóvil innovador con una de las primeras configuraciones de motor ubicado en la parte delantera, lo que mejoraba significativamente la distribución del peso y la estabilidad en la conducción. Emil Jelinek, un adinerado comerciante y apasionado del automovilismo, buscaba un vehículo más veloz y confiable para competir en la Riviera Francesa. Encargó a DMG el Phoenix con la exigencia de que superara los 40 km por hora, y con él logró imponerse en la carrera, superando a destacados rivales como el barón Arthur Rothschild. Impresionado con el rendimiento del vehículo, Jelinek solicitó una producción adicional de 4 vehículos más con mejoras en algunas especificaciones técnicas, optimizando su rendimiento y estabilidad, asegurando así su dominio en el mundo de las competiciones automovilísticas. Sin embargo, en 1900, durante una carrera, el piloto Wilhelm Bauer sufrió un accidente fatal mientras conducía un Phoenix, uno de los vehículos encargados por Emil Jelinek.
Profundamente afectado por la tragedia, Jelinek atribuyó el accidente a fallas técnicas en el diseño del automóvil, convencido de que se necesitaba un vehículo más seguro y avanzado. Como resultado, exigió mejoras significativas para el siguiente modelo, incluyendo un chasis más ligero, un centro de gravedad más bajo y un motor más potente que ofreciera mejor estabilidad y control en altas velocidades. Como resultado, DMG desarrolló el Mercedes 35 HP en 1901, un automóvil revolucionario que redefinió el concepto de automovilismo deportivo. El nombre Mercedes fue elegido en honor a la hija de Emil Jelinek, Mercedes Jelinek, cuyo nombre se convertiría en un símbolo de lujo y excelencia en el mundo automotriz. Jelinek utilizó el Mercedes 35 HP en varias competiciones, logrando victorias en carreras de renombre como la Semana de Niza y otras competiciones en Francia, consolidando la reputación de la marca en el automovilismo. Paul Meillan, secretario general del Automóvil Club de Francia, en un célebre artículo afirmó: "Hemos entrado en la era Mercedes", frase que se difundió por toda Europa y elevó el prestigio de DMG a nivel internacional. En 1902, DMG registró oficialmente Mercedes como el nombre oficial de toda su producción, estableciendo así la identidad definitiva de la marca. La compañía no solo creció en reputación, sino también en tamaño, pasando de 340 empleados a más de 2.200 en un par de años. A medida que Daimler y Maybach avanzaban en el desarrollo de vehículos más veloces y aerodinámicos, Benz & compañía enfrentaba dificultades. Los socios de Carl Benz, en un intento por competir con Daimler, trajeron diseñadores franceses para desarrollar un modelo más rápido sin la aprobación de Benz. Sin embargo, Carl no compartía el entusiasmo por las carreras de automóviles, ni la obsesión por la velocidad, ya que veía el automóvil como un medio de transporte práctico, más que una máquina de competición. En 1903, Benz lanzó el modelo Benz Parsifal, un intento de introducir un automóvil más competitivo, pero no tuvo el éxito esperado. Entre 1903 y 1904, la compañía atravesó una crisis financiera debido a la fuerte competencia y la falta de innovación en comparación con DMG. Finalmente, en 1908, Benz decidió permitir que sus vehículos participaran en competiciones automovilísticas, lo que llevó a la creación del Benz 200 HP, un automóvil con 120 caballos de fuerza, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 200 km por hora, estableciendo récords de velocidad en distancias cortas. Uno de los modelos más emblemáticos de la época fue el Blitzen-Benz, presentado en 1909. Este automóvil estaba diseñado para batir récords de velocidad y logró alcanzar los 228 km por hora, convirtiéndose en el vehículo más rápido del mundo en su tiempo. Su impacto en la industria automotriz fue inmenso, demostrando que los automóviles no solo podían ser un medio de transporte, sino también un símbolo de innovación y progreso. Desde principios de la década de 1910, la tensión política en Europa iba en aumento. Las rivalidades entre las potencias europeas y la carrera armamentista creaban un clima de incertidumbre, lo que afectaba a la industria automotriz. En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial supuso un golpe devastador para Benz y compañía y DMG. La producción de automóviles se redujo drásticamente, ya que la mayoría de las fábricas se vieron obligadas a fabricar equipos y vehículos militares. La escasez de materiales, la reestructuración del mercado laboral y el racionamiento afectaron a ambas compañías, que tuvieron que adaptarse a la producción bélica para sobrevivir. Muchas ciudades industriales, incluidas Mannheim y Stuttgart, donde se ubicaban las fábricas de Benz y Daimler, sufrieron bombardeos y severas restricciones económicas, afectando también a sus trabajadores. En 1924, debido a las dificultades financieras y a la creciente inestabilidad económica en Alemania, ambas compañías firmaron un acuerdo de cooperación, manteniendo sus nombres individuales, pero trabajando en conjunto para optimizar la producción y reducir costos. Sin embargo, con el empeoramiento de la economía y la necesidad de una mayor solidez financiera, en 1926 se formalizó completamente la fusión, creando una empresa llamada Daimler-Benz. La nueva compañía combinó lo mejor de ambas empresas, creando modelos de automóviles innovadores y confiables que marcarían el futuro de la industria automotriz.
En 1924 presentaron el Mercedes-Benz 24-100-140 PS, un lujoso automóvil con un motor de 6 cilindros capaz de alcanzar velocidades de hasta 110 km por hora. 4 años después, en 1928, lanzaron el Mercedes-Benz Nürburgring 460, con un diseño más elegante y un motor de 8 cilindros, ideal para la élite de la época. Estos modelos demostraron la capacidad de la empresa para fabricar vehículos de alta gama y sentaron las bases del prestigio de la marca. Carl Benz, testigo de la transformación de su legado, falleció el 4 de abril de 1929 a los 84 años de edad. Su contribución a la historia del automóvil sigue siendo inigualable y su visión de un transporte accesible y eficiente cambió el mundo para siempre. Como él mismo dijo una vez, el amor por la invención nunca muere. La llegada de la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de Mercedes-Benz. Con el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933, Alemania inició una fuerte política de reindustrialización y militarización. Dentro de esta estrategia, el gobierno nazi consideró a la industria automotriz como una herramienta fundamental para demostrar la superioridad tecnológica alemana, y Mercedes-Benz fue una de las compañías beneficiadas con subsidios estatales. Entre 1934 y 1939, el gobierno alemán destinó grandes sumas de dinero para el desarrollo de automóviles de carrera, otorgando a Daimler-Benz un subsidio de 500.000 Reichsmarks para la fabricación de vehículos de competición. Gracias a esta inversión, Mercedes-Benz dominó las competencias automovilísticas en Europa durante la década de 1930. Modelos como el W25, creado en 1934, el W125, creado en 1937, el W154, creado en 1938, y el W165, creado en 1939, establecieron récords de velocidad y potencia, alcanzando velocidades superiores a los 300 km por hora. En colaboración con Auto Union, hoy Audi, los flechas de plata alemanes demostraron la supremacía de la ingeniería alemana en circuitos como el Gran Premio de Mónaco y la Milla Emilia. En 1939, la Segunda Guerra Mundial estalló cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre, desencadenando un conflicto global. Mercedes-Benz, como muchas otras empresas alemanas, fue absorbida por la economía de guerra y sus fábricas comenzaron a producir equipamiento militar en lugar de automóviles civiles. La compañía suministró vehículos para el ejército alemán, incluyendo el lujoso Mercedes-Benz 770, que se convirtió en el automóvil oficial de alto rango de la élite nazi, utilizado por figuras como Adolf Hitler y Hermann Göring. Además de automóviles, Mercedes-Benz diversificó su producción para satisfacer las necesidades del régimen. La compañía fabricó motores de aviones, camiones militares y tanques, destacando su participación en la producción del Panzer II y motores para aviones de combate Messerschmitt. En 1942, ante la creciente demanda de material bélico, Mercedes-Benz cesó completamente la producción de automóviles civiles para enfocarse en la fabricación de maquinaria militar. El esfuerzo bélico trajo consigo una crisis de mano de obra, ya que muchos trabajadores alemanes fueron enviados al frente de batalla. Para suplir esta falta de personal, Mercedes-Benz recurrió a prisioneros de guerra y trabajadores forzados provenientes de países ocupados. Se estima que más de 40.000 personas fueron obligadas a trabajar en sus fábricas en condiciones inhumanas, un hecho que la empresa reconoció oficialmente décadas después. A medida que la guerra avanzaba y los aliados intensificaban los bombardeos sobre Alemania, las fábricas de Mercedes-Benz fueron blanco de ataques. Para 1945, el 90% de sus instalaciones estaban completamente destruidas. Con la derrota de Alemania en mayo de 1945 y la firma del Acuerdo de Potsdam, la empresa perdió todas sus inversiones y activos en el extranjero, quedando al borde del colapso. A pesar de la devastación, Mercedes-Benz logró resurgir. En 1947, reinició la producción de automóviles con modelos adaptados a las necesidades de la posguerra, marcando el inicio de su recuperación. Paralelamente, Alfred Neubauer, exdirector de competición de Mercedes-Benz, buscó autos de carreras que hubieran sobrevivido al conflicto dentro de las fábricas destruidas. Con determinación, convenció a 3 pilotos legendarios, Hermann Lang, Karl Kling y Juan Manuel Fangio, para formar parte de su equipo y devolver a Mercedes-Benz a la cima del automovilismo. El renacimiento de la marca se consolidó en 1954 con el lanzamiento del icónico Mercedes-Benz 300 SL, un automóvil deportivo que se convirtió en símbolo
símbolo de innovación y elegancia, con sus puertas de apertura tipo alas de gaviota y un diseño revolucionario. El 300 SL reafirmó el estatus de Mercedes-Benz como líder en la industria automotriz y marcó el inicio de una nueva era para la compañía. Desde sus inicios con Carl Benz hasta su resurgimiento tras la Segunda Guerra Mundial, Mercedes-Benz ha dejado una huella imborrable en la industria automotriz, estableciendo estándares en innovación, seguridad y lujo. Hoy en día, con una valoración que supera los $50.000 millones, sigue siendo un referente en la fabricación de vehículos de alta gama, eléctricos y autónomos, con modelos icónicos como la clase S, la línea AMG y la serie EQ. Su capacidad de adaptación y liderazgo tecnológico reflejan la visión de su fundador, cuya invención transformó el transporte global. Más de un siglo después, Mercedes-Benz sigue siendo sinónimo de excelencia e innovación, con un legado que continúa evolucionando con cada nueva generación de automóviles. Como bien expresa su lema, lo mejor o nada. No olvides darle like, compartir y suscribirte para ayudarnos a llevar historias de éxito a más gente. Hasta la próxima, amigos.